Hola a todos, en esta ocasión estaremos charlando con David Mejía, quien es el vicepresidente de ACF Technologies y además director del área de consultoría y de ingeniería. Estaremos conversando sobre el tema de la importancia de la inteligencia artificial en cuanto al área de la experiencia y la atención del cliente. Hola David, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Osimo? Excelente, gracias. Sí, contigo. David, para comenzar, ¿podría contarnos brevemente cuál es su rol en ACF Technologies y cómo su trabajo se relaciona con la innovación y el uso de las nuevas tecnologías? Sí, Sosimo, mira, nosotros primero hablar un poco del producto de ACF, que es un producto basado en una plataforma de software para administrar procesos de servicio al cliente, ¿no? Y en la evolución, ¿verdad?, de la venta de este software y la instalación de este software, nosotros fuimos adaptando la oferta del producto a poder ofrecerle a diferentes mercados, diferentes clientes, un producto realmente que estuviera bien enfocado a resolver una situación o una necesidad o una estrategia en específico. El producto en sí tiene muchísimas formas de configurarse, es un producto muy robusto, permite generar diversas rutas de servicio, ¿no? Entonces, en ese proceso nace el área de ingeniería y consultoría. Yo me encargo específicamente tanto de adaptar el producto o de generar nuevos módulos del producto para ir atendiendo nuevas necesidades de los clientes, ¿verdad? Y el área de consultoría en específico a ir configurando el producto para realmente hacer que hagamos que el producto logre los objetivos que el cliente se ha propuesto, ¿verdad? Y obviamente obtenga el retorno por el cual invirtió, ¿no? Entonces, esa ha sido la razón del crecimiento del área, ha sido muy exitosa, nos ha permitido realmente mantener clientes, ¿verdad? Irlos evolucionando, ¿verdad? Con las nuevas estrategias, las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades y procesos y nuevas regulaciones también a las que estos clientes se están enfrentando. David, hoy se habla mucho de la inteligencia artificial. Desde una perspectiva práctica y bajo su experiencia, ¿qué significa realmente la AI hablando en la parte de la atención y la experiencia del cliente? Sí, sí, claro. Mira, depende mucho de qué lado del proceso estés, ¿verdad? Pero en general, vamos a decir que la AI al cliente, desde la experiencia, vamos a decir, que vive el cliente, obviamente, la parte más visible es facilitarle, ¿verdad?, la obtención de soluciones, ¿verdad? Y obviamente a través de una interfase que puede entender con mucha más facilidad esas necesidades, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, la forma, vamos a decir, que más, y te estás dando cuenta en los centros de atención telefónica, antes era un menú, ¿no? O sea, ibas por el menú, ibas y venías y luego hasta te confundías, muy complejo. Y eso ya está evolucionando a que tú verbalmente indiques qué es lo que tú necesitas, ¿no? Que te entienda y rápidamente te dirija hacia, vamos a decir que el agente o el módulo de servicio o la fuente de información que va a resolver tu necesidad. Entonces, ese es un ejemplo de la parte del cliente. De la parte operativa, nosotros trabajamos con IA también para acelerar y ser más rápidos y eficientes en proveerle primero a los clientes de información del proceso, ¿verdad?, de una forma proactiva. Esto obviamente, entre más rápido lo haces, más rápido también vas a generar las correcciones y vas a tener menos desperdicios o gaps en tu proceso. Pero también usamos la AI para el tema de automatización, de robotización, de generar robots, programar los robots que permitan hacer tareas, ¿no?, que antes hacían los humanos. Especialmente un ejemplo es la parte de supervisar o de aplicar reglas de negocio, ¿verdad?, que tienen diferentes grados de libertad, que antes se hacían de forma discrecional, ahora un robot
programado por IA lo puede hacer de manera más rápida, más eficiente, mantener la consistencia y generar beneficios a la institución y también al cliente, ¿no? Y esto obviamente también te ayuda a que las personas responsables en los centros de atención le dediquen más tiempo a temas que los clientes quieren enfatizar. Ejemplo, el tema de la comercialización, incrementar las ventas, ¿no? En lugar de estar administrando de forma, vamos a decir, que un poco empírica, un área de atención, ¿verdad?, que no necesariamente es fácil de entender para de forma empírica operar de forma óptima. Sí. Conforme a esto, para usted, ¿cuáles son los principales retos que usted ha observado hoy en las empresas o en las distintas instituciones en términos de atención al cliente y de las decisiones que también las personas que están gerenciando, que están de líderes en estas empresas pueden tener? Y en sí, cómo la inteligencia artificial también está dando este cambio en el área de la experiencia y la atención al cliente. Sí, mira, creo que lo más importante y creo que es parte de lo valor agregado que damos es buscar realmente las oportunidades o los puntos, ¿verdad?, donde estas tecnologías pueden ser eficientes, ¿no? Yo he visto casos de automatizaciones mal hechas, ¿verdad?, que al final entorpecen a veces el proceso de servicio, ¿no? Digo, el ejemplo desde los call centers donde nunca puedes contactar a alguien para que te resuelva tu problema. Entonces, esa parte es fundamental, ¿no? O sea, ese es un reto fundamental, especialmente las empresas de servicio. Yo algún tiempo estuve en el área de manufactura. El área de manufactura está mucho más avanzada. Te puedo decir que hace algunos años estuvimos en un congreso de IA y llegó Siemens, ¿no? Y Siemens decía, oye, todo lo que ustedes están descubriendo, nosotros ya lo hemos hecho desde hace muchos años, ¿no? O sea, y lo cual es bastante cierto. La parte industrial, la robótica es mucho más común, ¿no? Entonces, obviamente, también el enfoque a procesos, a la ingeniería, etcétera. Es algo que estamos viendo ya un cambio, ¿no? Las empresas de servicio, las grandes empresas de servicio se están dando cuenta que sí es importante los procesos, invertir en tecnología, invertir en automatización y obviamente en un diseño correcto de sus procesos, ¿verdad?, para ir generando las eficiencias, ¿no? Obviamente los servicios tienen un reto, ¿no? Especialmente los servicios que nosotros atendemos, que tienen ratios de llegadas o de demandas de atención que tienen bastante variabilidad, ¿no? Pero esa es parte de las cosas que nosotros hemos ido desarrollando en nuestro know-how y es parte de los beneficios que podemos brindarle a nuestros clientes, ¿no? De cómo manejar esa variabilidad, que es un reto, ¿verdad?, para esas cosas. David, ¿existe la percepción de que la inteligencia artificial viene a reemplazar a las personas? Y desde su punto de vista, ¿cómo debería entenderse realmente la relación entre la AI y los procesos de trabajo en los equipos, en este caso humanos, que conforman distintas instituciones y empresas? Sí, no, yo creo que hay una confusión. No, creo que la parte de hacer procesos repetitivos o autómatas, creo que eso ya pasó, ¿verdad? Esa ola. Creo que la inteligencia artificial más bien es una herramienta para acelerar procesos y ser más eficientes y poder entregar resultados más óptimos en una forma más rápida, ¿no? Te doy un ejemplo. Nuestros ingenieros, por ejemplo, usan la IA. Hemos hecho muchas implementaciones en nuestros procesos de análisis que quizás antes nos tomaban 2 días o 3 para analizar un punto de servicio, y a través del entrenamiento de la IA con los LLMs podemos hacer 500 en 1 hora. Entonces eso nos ayuda a ser más rápidos, a ser más eficientes, a atender los problemas, vamos a decir que en ciclos más cortos y así pues en muchas situaciones, ¿verdad? Creo que es importante entender los conceptos de la IA, desde lo que es una IA simple, un workflow de IA y los agentes de IA, ¿no?, que son realmente, ¿cómo se llama? Agentes entrenados para
hacer el trabajo de un humano más rápido. Exacto. Sin embargo, pienso yo que cambian un poco y eso ha sido en los equipos de trabajo, ¿no? Que es que en vez de dedicarle tu tiempo a estar haciendo trabajos muy tediosos y muy largos, uses tu especialidad para ir generando esos agentes, ¿no? Ir generando esos ambientes para crear nuevas posibilidades, ¿verdad? Para la entrega de servicio, ¿no? Entonces creo que la IA más bien es una herramienta, ¿no? Una herramienta muy poderosa y que nos obliga también a ir aprendiendo más e ir generando nuevas ofertas, ¿verdad? Y a través de la IA acelerándolas, ¿no? Es un acelerador, más bien. En cuanto al sector de la banca, salud, retail, llámese también en las partes distintas de automatizaciones que pueden tener distintas empresas, ¿qué tipo de decisiones considera usted que se benefician más con el respaldo de la inteligencia artificial? Sí, mira, te lo digo obviamente pueden haber muchas, te digo, en las que nosotros tenemos amplia experiencia. Ejemplo es la administración de los procesos, ¿no? Cuando está siendo hecha de forma automática a través de robots programados por IA, la ventaja de esto es, primero, es que hay consistencia, ¿no? Y generalmente las mejoras se suben a toda la organización de forma inmediata, ¿no? Después del proceso, obviamente, de ingeniería y de análisis y de diseño de algoritmos. Pero también hay otras cosas que esto trae, ¿no? Por ejemplo, le permite a las empresas ser más ágiles. ¿En qué sentido? Nuestros clientes en todas estas industrias siempre están sujetos a cambios constantes, ¿no? Cambios de estrategias, ¿verdad? Por el tema de las estrategias comerciales, cambios de estrategias debido también a las regulaciones, porque muchas de estas industrias están reguladas. Y la IA nos permite, por ejemplo, reducir los costos de estos cambios, ¿no? Te doy ejemplos de clientes donde administramos más de 1,000 puntos de atención, ¿no? Y un cambio en cualquier proceso de servicio por cualquiera de las razones que te di, era un costo muy alto y un tiempo muy alto porque había que entrenar gente humana, ¿no? Ahora simplemente es cambiar los algoritmos, probarlos, simularlos, que son parte de las herramientas que tenemos, hacer simulaciones masivas, que es una de las cosas que le hemos enseñado a los algoritmos de IA a hacer, y poderlo implementar rápidamente sin tener que entrenar a tanta gente. Para usted, ¿qué aprendizaje clave ha tenido al trabajar con distintas industrias y organizaciones a nivel global? ¿Qué es lo que ha fortalecido esta experiencia que ahora tiene ACF Technology en el área de la experiencia al cliente? Sí, mira, nosotros hemos ido no solamente generando en las industrias que ya estamos nuevas capacidades, ¿verdad? Sino también adaptando el producto, ¿verdad? Para poder ir a nuevas áreas de las empresas, ¿no? Ejemplo, los back office, ¿verdad? Etcétera. Y también nuevas capacidades para generar un producto realmente integral, ¿verdad? Como es el tema, por ejemplo, de la planeación de personal, la planeación de recursos, que son herramientas también que trabajan con algoritmos de inteligencia muy sofisticados que hemos ido haciendo, ¿no? Y pero no solo eso, sino que también, eso vamos a decir que desde el punto de vista horizontal, ¿no? En las empresas. Desde el punto de vista vertical, hemos ido también adaptando el producto para atender diferentes mercados, ¿no? Bueno, uno muy fuerte es la parte médica, ¿no? La parte de servicios médicos, pero también, por ejemplo, las industrias de logística, ¿no? Estamos trabajando con varias industrias de logística, administrando patios de carga, que es un tema donde hay muchísimos aspectos de costos, ¿verdad? Donde la velocidad y la optimización de los ciclos y la reducción de los ciclos impacta directamente en la facturación y en los costos de ese proceso de carga, tanto para la empresa que está haciendo todo el delivery o está recibiendo o haciendo, como para los transportistas, ¿no? Es un tema
en ambos lados, y también ahí hay muchas oportunidades de optimizar y de usar estos algoritmos de IA para generar optimizaciones que los humanos a veces puede ser muy difícil hacerlo de forma manual. Ejemplo, si hay una disrupción, ¿verdad? Por algún tema climatológico en las carreteras, etcétera, y hay un retraso, o por una línea que a través de estos algoritmos podemos recalcular y generar una solución óptima para la resolución de la situación, que un humano pues no lo podría hacer, ¿no? De forma óptima, fácilmente y en un periodo corto, ¿no? Y en ese sentido, ¿en qué momento ACF Technologies se da cuenta que aparte de llevar los flujos, los procesos de citas, cola y el bagaje de soluciones que tiene ACF Technology, se da cuenta que es necesario agregar una capa de inteligencia artificial como para poder optimizar más aún estos procesos? Fíjate que creo que fue un poco al revés. O sea, nosotros no cambiamos por la inteligencia artificial, más bien la adoptamos para ir resolviendo un problema que ya habíamos adquirido, que es a través del área de consultoría. Como te digo, nuestra solución tiene miles de maneras de configurarse, ¿no? Y una de las cosas que a los clientes les preocupa es, oye, ya invertí, que ya sé cómo estoy, pero cómo mejoro, ¿no? ¿Cómo mejoro mis procesos? ¿Cómo reduzco el desperdicio, ¿no? ¿Cómo planeo mejor? ¿Cómo doy un mejor servicio? ¿Cómo reduzco, por ejemplo, los tiempos extra, ¿no? Que es algo que hemos logrado a través de los algoritmos de la IA, reducir los tiempos extras por las optimizaciones que hacemos, ¿no? Que al final es un costo para la empresa y también un costo humano, ¿verdad? De salir tarde, etcétera, para los empleados. Entonces, entonces, en ese esfuerzo del área de consultoría, ¿verdad? Que es la gran ventaja de estar ahí, es poder detectar estas necesidades, y la IA ha sido un gran aliado, ¿verdad? Que hemos integrado a nuestro producto. De hecho, los productos de futuro tienen una integración mucho más fuerte, porque nos permite generar esas soluciones, ¿no? De forma más óptima y más rápida. ¿Qué problemas concretos ayuda nuestra solución a las empresas e instituciones para que puedan atender los altos volúmenes de clientes? Sí, bueno, toma en cuenta de que los clientes que tenemos son masivos, ¿no? Manejamos en Latinoamérica los bancos más grandes, manejamos clientes o iniciativas como el Departamento de Salud del Reino Unido, que son proyectos masivos, ¿verdad? Donde analizar primero y entender qué es lo que está pasando en el proceso. Hacerlo de forma manual lleva muchos días y muchas horas hombre, ¿no? Entonces quizás cuando ya viste el problema, ya quizás es muy tarde o ya cambiaron las circunstancias, ¿no? Entonces parte del suite de Neuro, que es primero facilitar de forma muy ágil la entrega de información, ¿no? a los tomadores de decisiones, ¿verdad? Y identificando puntos, ¿verdad? Críticos, identificando áreas de oportunidad, ¿verdad? Y generando una supervisión de todo el ambiente de la solución, ¿no? De toda la información que se genera a través de la solución. Y eso es muy poderoso, ¿no? Tenerlo y además poderlo analizar, poderlo segregar y poder enviar la información, vamos a decir, correcta a los receptores correctos, a las audiencias correctas. Eso por un lado. Por el otro lado, hemos incluido, ¿verdad? Neuro en todo lo que es la automatización de los procesos de supervisión y de configuración de servicios, ¿no? En el pasado, en el software había grados de libertad, ¿verdad? De ajustes y de estrategias que se hacían a través de procesos que los hacía un supervisor, ¿no? En los centros de atención o el supervisor del centro de atención. Ahorita lo que hemos hecho es generado algoritmos que reemplazan esa labor, y algoritmos que se están alimentando también de la data, se están reconfigurando a través de IA, ¿verdad? De LLMs, para cada circunstancia, ¿verdad? Y cada tipo de centro de atención se genera el algoritmo correcto. Hay que entender, al menos en nuestro mercado de América Latina, que nuestros mercados son muy diversos, ¿verdad? Es decir, los centros de atención
no son uniformes. Por muchas circunstancias socioeconómicas, ¿no? Hay centros de atención que atienden un tipo de cliente más y otro tipo de cliente más otros, ¿no? Ejemplo, te puedo decir, los centros de atención bancarias que están en las zonas comerciales manejan muchas transacciones de efectivo, ¿no? ¿Ok? Y eso requiere hacer algoritmos específicos para ese tipo de centro de atención. Y hay otros centros de atención que tienen otras características, pero no son uniformes. Y eso a través de la IA nos permite optimizar de que en conjunto todo el ecosistema se administre de forma consistente y en la forma más óptima posible, logrando los niveles de servicio más altos posibles, ¿verdad? Con los recursos que hay y con las demandas que se presentan en la sucursal. David, nos ha mencionado todas las ventajas que tienen las soluciones de inteligencia artificial y las demás soluciones de ACF Technology en cuanto a la parte operativa de las empresas. Ahora, me gustaría saber, yo como un cliente o un usuario de un servicio, de una empresa, ¿cómo me puedo beneficiar de estas soluciones también? Sí, correcto. Bueno, primero es poderte ofrecer el servicio que tú requieres y entender lo que tú requieres de la forma más rápida, ¿no? Y poder alinear, ¿verdad? En la cadena de servicio, el proceso de servicio para entregarte lo más rápido posible y de forma acertada resolver tu necesidad, ¿verdad? Sin necesidad de tener menús inmensos, ¿no? Que son confusos. Entonces creo que esa parte es muy importante, ¿no? La otra parte que es muy importante, por ejemplo, en el tema de las citas, nosotros optimizamos las citas y a través de la inteligencia artificial tratamos de reducir los no-shows, ¿no? Y también no solo eso, sino tratamos de ver el entorno, ¿verdad? De algo como una cita que requiere quizás un traslado. Y hay temas como el clima, ¿no? O aspectos de disrupciones, en la movilidad, por ejemplo, de un día en específico, y poder anticiparnos en reprogramar la cita, en ofertar más espacios, ¿no? Haciendo una buena gestión de los que llamamos nosotros no shows, ¿verdad? Y eso obviamente pues beneficia al cliente. La otra parte importante es la consistencia, ¿no? Porque en los negocios tú haces una promesa, ¿no? De atención dependiendo, obviamente, el valor que tú le das a esa empresa, ¿no? Aunque siempre la empresa trata de dar un buen servicio en general, hay diferentes, vamos a decir, niveles de clientes o vamos a decir, dependiendo del valor que ese cliente da a la empresa, ¿no? Entonces lo que queremos es que eso no dependa, vamos a decir que la decisión de un humano, sino que siempre nos aseguremos que por el canal que llegues, ¿verdad? Nosotros te podamos brindar el servicio que te prometimos, ¿no? Y esa es una cosa muy importante, ¿no? En estos sistemas, que no necesariamente sistematizar te ayuda a lograrlo, pero si pones todas las herramientas, ¿no? de ya en la parte operativa, sí nos vamos a asegurar de que siempre en un alto porcentaje o muy alto porcentaje te lo podamos cumplir. Esto me hace pensar en lo siguiente: ¿por qué invertir en una tecnología como Neuro AI o nuestras soluciones de inteligencia artificial representa una ventaja estratégica y no solo una mejora tecnológica? Sí, mira, sí es una ventaja estratégica por varias razones. Desde el punto de vista de costos, siempre es una ventaja estratégica si tú puedes operar y entregar el servicio de forma más óptima a un costo más bajo, ¿no? Especialmente los bancos que tienen que empezar, tienen la necesidad por el tipo de mercado que es Latinoamérica, ¿no? Que es un mercado con alto flujo de efectivo. Las sucursales van a seguir. Pero tú quieres que esa infraestructura compita de forma óptima también con los bancos, vamos a decir, virtuales, ¿no? Que ellos dicen, bueno, todo lo mío es digital, es óptimo, etc. Entonces, ¿cómo optimizas también
experiencias que tienes en las sucursales, ¿no? O en los centros de atención, ¿verdad? Entonces, creo que sí es muy importante eso, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista del costo de esa infraestructura, ¿no? Cuando te digo de optimizar recursos, de optimizar flujos y asegurando las entregas. Y por otro lado, que el cliente también sienta esa consistencia, ¿no? En la atención, ¿no? Y eso obviamente te diferencia de tus competidores. Claro que sí. Y te permite obviamente pues tener muchos mejores márgenes. Sí. ¿Qué tipo de empresas o instituciones se benefician más de nuestra tecnología de Neuro AI? Y si esta está pensada únicamente para grandes empresas o también se puede incorporar en medianas o en pequeñas empresas. Sí, mira, la ventaja de nuestra plataforma es que es una plataforma flexible. Está basada vamos a decir que en un servicio de inteligencia artificial que puede ser programado. Se pueden programar diferentes algoritmos dependiendo de las necesidades. Aquí lo importante no es tanto si es una empresa grande, mediana o pequeña, sino más bien qué necesidad tienes y cómo podemos nosotros adaptar nuestro producto. Y creo que eso ha sido nuestra gran ventaja competitiva para resolver el problema que tú quieres lograr, ¿no? Te doy ejemplos. Tenemos, por ejemplo, algunas empresas pequeñas pero globales, ¿verdad? Que tienen 2 o 3 centros de distribución en cada ciudad o a veces uno en diferentes países, que trabajamos con ellos y que tienen necesidades muy específicas, ¿no? Porque no atienden a socios que distribuyen su producto, ¿no? Y ahí poder adaptarte a eso, poder hacerlo, vamos a decir que de una forma que cumpla o les ayude a cumplir sus objetivos, ¿no? Es la parte donde nosotros nos volvemos un socio con ese cliente, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Realmente que esa sea la parte que ellos, por la parte que ellos nos prefieran, ¿no? Por saber entender su necesidad y poderla resolver. Sí. Para los clientes que ya utilizan Qflow, ¿por qué usted considera de que sería una ventaja también y algo importante poder activar también y adquirir lo que es Neuro AI, representando el siguiente paso que pueden dar estas empresas para mejorar sus procesos? Mira, primero, porque hay una cosa muy importante, o sea, que tenemos nosotros al momento de ofrecer nuestras soluciones, que es que le vamos a decir al cliente realmente cómo sacarle provecho, ¿no? Y cómo implementar estas estrategias y de qué manera configurarlas y adaptarlas para que realmente les den los resultados que ellos quieren, ¿no? Y dos, creo que es muy importante porque hay muchas ventajas, ¿no? En ganar productividad, en ganar consistencia en el servicio, en mejorar el servicio y en generar ahorros, ¿verdad? Entonces creo que es una plataforma que tiene un alto nivel de retorno a la inversión. Y cada peso que ellos inviertan va a tener un retorno por estas vías que te dije, ¿no? Que es algo que lo tenemos muy probado. Creo que tenemos una gran ventaja porque hemos expandido esta solución ya a clientes muy grandes. Tenemos un gran nivel de background, de conocimiento práctico, y eso pues nos da las cartas o las credenciales para ofertarle al cliente esto que te digo, ¿no? O sea, de que esto sea una oportunidad realmente de mejorar en todos los sentidos su operación y el servicio que ellos brindan. Sí, David, ¿qué mensaje le daría a las organizaciones, empresas, instituciones que todavía están dudando en poder incorporar la inteligencia artificial para sus procesos, como para que ellos también puedan despertar en ese sentido de la importancia que tiene también esta solución? Bueno, yo diría que se acerquen con nosotros, a nuestra área de ventas, nuestra área comercial. La verdad, nosotros hacemos siempre una venta consultiva, ¿no? La idea es que el cliente, al momento de invertir y de adquirir nuestras soluciones, sepa y tenga un nivel de certeza razonable de que va a recuperar esa inversión, va a tener un retorno.
Y eso es lo más importante, ¿no? O sea, asociarnos y obtener resultados, ¿no? No se trata solo de vender un software y instalar, dárselo al cliente, entrenarlo y pues ya dejarlo a la deriva a ver cómo lo quiere implementar de la mejor manera, sino más bien es comprometernos con él en lograr sus objetivos, ¿no? Excelente. Bueno, David, para cerrar, si tuviera que resumir a Neuro AI con una sola idea, ¿cuál sería para usted? Sí, Neuro AI es un gran cerebro, ¿verdad? Que queremos conectar a todas las partes de lo que es nuestro motor, ¿no? De atención al cliente, nuestro motor tecnológico, que es nuestro software, ¿no? Y hemos trabajado muy fuertemente en eso, tanto en ir generando la flexibilidad, ¿verdad? Y los puntos, haciéndolo completamente compatible AI, ¿verdad? Totalmente AI-enabled, nuestras soluciones, ¿no? La tecnología que estamos usando en todo lo que es el desarrollo y la evolución del producto. Y también de la otra parte, generando un motor muy flexible, ¿no? Que tenga mucha interconectividad tanto con la plataforma, ¿verdad? Como con no solo sus algoritmos, sino con otras fuentes o otros algoritmos externos que permitan generar esa orquestación, ¿no? Y ahí donde te digo que estamos ya evolucionando el producto a realmente ser un gran agente AI agent, ¿no? Que si tú ves ese concepto, eso es lo que está ahorita en la mente de toda la gente que está en la industria del AI, ¿no? La generación de agentes de AI. Y hacia ahí también estamos nosotros enfocados. Excelente. Bueno, esto ha sido todo en cuanto al tema de la inteligencia artificial. Agradecemos a David Mejía, vicepresidente de ACF Technology, pues por abrirnos de una mejor manera el panorama en cuanto a ese tema. Muchas gracias. Un gusto, socio. Gran interés.